Hola a todos los amigos del canal Foro de Historia. Estamos aquí de nuevo con un tema que salió a raíz del último directo que grabamos. Es el tema del mud flood y es algo que viene pegando muy fuerte desde algunas webs y algunos canales de habla inglesa, y es un tema que es muy conocido entre ese público, pero que aquí en España y en muchos lugares de Europa pues todavía no se conoce a fondo. Yo los estoy encontrando, y no soy el único que los está encontrando, y bueno, lo estoy haciendo de una forma no obsesiva, porque cuando empiezas a conocer estos temas y cuando empiezas a entender cómo funciona, pues parece que te vuelves loco, ¿no? Y empiezas a buscar de esto por todos lados. Intento no hacerlo de esa forma, sino que lo hago de una forma más sistemática, más científica, pero sí que estoy encontrando algunos detalles muy curiosos. De hecho, uno de los ejemplos lo saco en el libro que presenté en el directo, en el libro 1 de Bajo la densa bruma, llamado El paraíso perdido, y es un ejemplo que podemos encontrar en la ubicación que estoy presentando aquí en la pantalla, ¿no? Tenemos aquí arriba, un poquito a la derecha, la ciudad de Roma, y aquí abajo a la izquierda lo que se conoció en época romana como Portus Romae, es decir, el puerto de Roma. Este lago hexagonal que tenemos aquí muy cerca de la ciudad de Ostia, en realidad es es un puerto, y que formaba parte del llamado Puerto Trajano. Y bueno, se empezó a construir, si seguimos la cronología oficial, pues a partir del siglo I, siglo II, y este en concreto es el puerto llamado Puerto de Trajano. Antiguamente no tenía este aspecto aquel puerto, y fijaros qué cosa más curiosa, la distancia que hay entre el puerto y el mar. Tenemos 3.482 metros, casi 3.500 metros. Geológicamente se puede explicar esto pues como que ha habido una acumulación de sedimentos. Bueno, vamos a ver algunas imágenes de cómo fue este puerto en tiempos de los romanos. Si os fijáis bien, tenemos aquí en la zona de la izquierda, tenemos el hexágono del puerto de Trajano con los barcos atracados. Esto es un grabado de cómo sería aquel puerto en tiempos de los romanos. Pero este grabado no está hecho, al menos teóricamente, en tiempos romanos. Este grabado es del siglo XVI. Aquí, os muestro, siguiendo esta línea que estoy marcando con el puntero, está la costa actual. Y aquí está ese hexágono que hemos visto antes, el puerto de Trajano, y el puerto de Claudio, que es el que tiene esa forma semicircular, con la bocana y la estatua aquí. Vale. Sí, pero todo esto está enterrado actualmente. Pero yo he hecho una serie de cálculos y en estos cálculos no me salen las cuentas. Porque el ritmo al que ha avanzado el terreno me parece la verdad, demasiado rápido. Si tenemos en cuenta que en la época romana el puerto estaba así y que actualmente la línea de costa está aquí, yo he calculado que el ritmo de avance habría sido de 1,75 metros por año. Fijaros, 1,75 metros de avance de la costa por año. Eso es brutal. Eso geológicamente es imposible. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué podemos esperar? Que dentro de 20 años esté la costa, pues calculemos, 20 años por 1,75, que esté la costa a 30 metros o a 30 y pico metros. Pues no, porque no se ve ese avance en la actualidad. Bueno, hay un estudio, aquí lo vemos de nuevo, vemos el hexágono, es un estudio que se llama la acumulación del Tíber y de la línea. Vamos, lo que viene a decir este estudio es que ha sido el río Tíber, es decir, los depósitos dejados por el río Tíber, que ya sabéis, viene desde Roma y viene desde las montañas por ahí,
que ha sido el que ha ido acumulando todos estos sedimentos hasta llegar hasta aquí. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Que el Tíber seguirá acumulando sedimentos hasta que se ponga la línea de costa, ya te digo, en Cerdeña? Pues no parece lógico esto y está demasiado forzado, ¿no? Esta versión. Bueno, pues vamos a ver qué dice este estudio, porque tiene algunos datos que son bastante extraños. Si os fijáis bien, vamos a acercar la imagen. Dice que estaba el puerto de Trajano en el siglo II, que estaría aquí en el siglo VI, antes de Cristo. Luego avanza aquí hasta el siglo I-II después de Cristo, y aquí pasamos al siglo IV después de Cristo. Pero fijaros el salto que se da entre el siglo IV después de Cristo y el año 1450. Es decir, en 1000 años, lo poquito que ha avanzado la costa. Al mismo ritmo de sedimentación, es extraño. Y luego tenemos que del año 1450 al año 1562, es decir, en 100 y pico años, avanza la costa más de lo que avanzó en 1000 años. Vale, ¿cómo se interpreta esto? Esto se interpreta de una forma muy sencilla, y es que hay una dilatación de la historia. Se ha dilatado la historia, se ha metido ahí con calzador 1000 años de historia. Son datos que están interpretados basándose en los edificios de la zona. Muy sencillo, os lo explico. Si un geólogo encuentra en esta zona un edificio que se dice que es del año 1450, el geólogo dice que esta línea corresponde al año 1450. Pero es que a lo mejor el edificio, o lo que te encuentras por ahí, no es de esa época. Porque ya sabemos que se han cambiado las fechas. Se han cambiado siglos, se han metido 1000 años de historia. Entonces no corresponde. Y claro, si se encuentra ese geólogo que aquí, 200 metros más adelante, hay un edificio fechado en el 1560 y pico, pues el geólogo dice, pues ya lo tengo. El terreno ha avanzado esta distancia en 100 y pico de años. Pues no, señor, porque usted se está basando en los edificios, y los edificios tienen la fecha muy tergiversada. Y luego, si os fijáis, vemos que desde el año 1562 al 1744, es decir, cerca de 200 años después, el terreno ha avanzado a un ritmo más lento de lo que lo hizo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues el estudio no lo explica. Fijaros en este plano que tenemos aquí. Esto corresponde a un mapa que se llama Tábula Peutingeriana. En el siglo IV, es decir, en la época de Constantino y sus sucesores, el puerto estaba todavía al nivel del mar. A ver, esto que vemos aquí es el mar. Lo que pasa es que, aunque parezca que está representado como un río, es que en estos mapas se juntaban mucho las zonas de tierra para aprovechar el espacio. Pero esto es el mar Mediterráneo, y tenemos aquí el puerto de Claudio. Es curioso que no aparezca representado el hexágono del puerto de Trajano, lo cual puede hacernos pensar que esta representación es incluso anterior a la construcción del puerto de Trajano. Pero bueno, vamos a pensar que es del siglo IV, que es lo que dice la tábula peutingeriana. Pues si en el siglo IV todavía estaba aquí el nivel del mar, el ritmo de avance de la costa ha sido incluso más rápido de lo que pensamos. Y haciendo los cálculos, he llegado yo a la conclusión de que el mar habría estado avanzando a un ritmo de 2,18 metros por año. Y más de 100 metros cada 50 años. Es decir, siguiendo ese ritmo, debemos esperar que dentro de 50 años la costa de aquí esté 100 metros más adentro. Lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo. Y aquí lo que yo quiero probar con este vídeo es cómo la ciencia, la geología,
en este caso, se adapta a una narrativa. Y llega incluso a hacer el ridículo y a plantear cosas absurdas, lo cual como científicos lo deja en un lugar bastante penoso. Lo que estamos viendo es que en el año 1744 la costa estaba casi donde está hoy. Hay una variabilidad enorme y unos saltos enormes que solamente se pueden explicar de una forma. Admitiendo que lo que varía no ha sido el ritmo al que se depositan los sedimentos, porque casi todos los años llueve lo mismo. Y si el Tíber se desborda, pues se desborda con cierta regularidad. Pero a la larga, cuando haces una media, la cantidad de depósitos viene a ser la misma. Con lo cual el ritmo no tiene por qué ser tan variable. Pero es excesivamente variable. La única explicación que tiene esto es que lo que varía no es el ritmo de depósito, sino la contabilización del tiempo, que no ha sido la misma. Y que se ha dilatado en unas ocasiones y reducido en otras. Hay un monumento muy cerca de la costa, allí en Ostia, que se llama la Tor San Michele, a decirlo en italiano. Tor San Michele, la Torre de San Miguel. Si esta torre del siglo XVI se encuentra actualmente a esta distancia, es que desde el siglo XVI no ha avanzado tanto la línea de la costa. Sin embargo, hemos visto cómo en épocas más cortas la línea de costa ha avanzado muchísimo. Otra prueba. Y fijaros en un detalle. La torre, con respecto al terreno circundante, está ligeramente hundida. A ver, ¿quién construye una torre así? Y esto no parece un foso porque tiene la puerta ahí mismo. ¿Quién construye una torre así, tan corta, tan poco elevada? ¿Qué es lo que puede haber sucedido para que esta costa se haya movido de esta forma tan extraña y tan rápido? Y nos vamos a Roma, porque vamos a una ubicación concreta de Roma, donde vamos a ver algo pero que muy interesante. Este edificio se encuentra en una plaza que, como podéis ver, tiene aquí un obelisco y algunas zonas del Panteón están como en los alrededores como ligeramente enterradas. Lo podéis ver, ¿verdad? Vale. No creo que en su momento el Panteón se construyera contemplando que parte del edificio estuviera bajo tierra. Sin embargo, hay un cuadro, un pintor que se llama Hubert Robert, y en el año 1766 pintó este cuadro que se llama Vista del puerto de Ripetta. Vale, me quito un momentito de aquí para que sea mejor. Pero bueno, el puerto de Ripetta, si este edificio que vemos aquí es el Panteón de Roma. Los especialistas, o los que se dice que son especialistas, dicen que esta imagen es una idealización. Bueno, si para idealizar hay que mentir, bueno, pero aquí lo que se está representando es el Panteón de Roma, el Panteón de Agripa, frente a un puerto. Y fijaros, ¿aquí dónde está el puerto? ¿Dónde está el puerto aquí? Vamos a alejarnos un poco para buscar a qué distancia está el Tíber, porque en todo caso sería un puerto fluvial. La distancia que hay entre el Panteón y el río Tíber. Y sin embargo, en este cuadro dicen que de forma idealizada se está representando al Panteón frente a un puerto que se llama de Ripetta. Vamos a seguir viendo imágenes porque, como ya os digo, yo creo y tengo mucha seguridad en que lo que puede haber sucedido en Roma es esa acumulación masiva y, digamos, puntual
de depósitos que no tienen por qué venir del Tíber, sino que pueden ser depósitos arrastrados por un evento cataclísmico, con lo cual vendrían directamente del mar. Y eso sí que explicaría que actualmente un lugar que estaba según la cronología oficial, hace 1500 años, y según la cronología corregida, solo hace 500 años, aquí, en la costa, hoy esté a 3500 metros de la costa. En Roma, y en muchos de los lugares llamados romanos, las cosas se encuentran enterradas bajo tierra. Fijaros, esto es una imagen de los foros romanos. Quien ha estado en Roma sabe perfectamente dónde están los foros romanos. Fijaros cómo el terreno aparece, pero que muy elevado. Esto es una foto del siglo XIX. En el siglo XIX, cuando todavía no se habían desenterrado los foros romanos, podéis ver que la capa de terreno es muy elevada, lo cual quiere decir que hubo que cavar muchísimo. Y fijaros en el color del terreno, oscuro. Esto guarda mucha relación con lo que habla Heinsohn de las tierras negras. Y ya veréis cómo es muy curioso que en casi todos los sitios donde hay que desenterrar restos romanos o de épocas cercanas, se encuentra casi todo siempre bajo capas de terreno muy uniforme, es decir, no hay estratificación casi, y un terreno oscuro. ¿Qué quiere decir que el terreno es uniforme? Pues significa que ese depósito de terreno ha sido puntual, ha sido en un momento concreto y de forma, digamos, repentina. Y esto lo vamos a encontrar en Roma en muchísimos sitios. Vamos a seguir viendo lugares que están que estaban prácticamente enterrados antes de ser puestos así como los encontramos hoy para que los vea el público. Tenemos aquí, fijaros, el foro de Augusto. Fijaros la distancia que hay aquí entre la capa actual, donde hay una avenida, etcétera, y los edificios renacentistas. Y fijaros la gran cantidad de terreno que ha tenido que ser excavado para llegar a los restos romanos. De verdad, yo me pregunto, ¿de verdad el terreno se deposita a tanta velocidad? ¿De verdad, si dejamos una piedra en el campo, o si dejamos un edificio ahí en el campo, en un terreno así, en 500 años, en 1000 años, está cubierto? Yo me lo pregunto porque no lo veo claro. De hecho, en uno de mis vídeos yo hablo de los dólmenes, los menhires, muchísimos monumentos supuestamente prehistóricos que se han encontrado así en el campo, al descubierto. Bueno, pues si el terreno se acumula a tanta velocidad, esos monumentos estarían hoy cubiertos, porque tienen incluso muchísima más antigüedad que los restos romanos, miles de años más. Sin embargo, todos los romanos nos lo encontramos enterrado y bajo una capa uniforme. Continuamos viendo imágenes. Fijaros, la misma zona de los foros, y como aquí hay una avenida que está bastante elevada con respecto a la zona excavada del foro, en este caso el foro de Trajano. Continuamos. Aquí ya se empezaron a excavar los foros, pero fijaros cómo se ve el estado en que se encuentran los foros una vez excavados. Y esto es otra cosa que yo trato mucho en el libro segundo. Ya estoy con el libro segundo de Bajo la densa bruma. Estoy editándolo y redactándolo, porque ya, vamos, yo hago las dos cosas, hago la redacción y la edición, y vemos el estado de destrucción en el que se encuentran estos terrenos y esos restos romanos. Pues voy a decir una cosa, los libros de historia dicen que los foros romanos están así por la acción de los pueblos bárbaros. Y yo he estado investigando y he estado leyendo textos de historiadores serios
como Ferdinand Gregorovius, por ejemplo. Y resulta que los bárbaros no fueron los germánicos, porque ni los ostrogodos, ni los lombardos, ni los visigodos, ninguno de estos pueblos bárbaros que estuvieron en Roma, derribaron ni un solo edificio. Y eso está recogido en documentos, históricamente. Sin embargo, los constructores de iglesias, apoyados por los emperadores, sí que se dedicaron a expoliar muchísimos edificios y los dejaron en un estado ruinoso. Pero aún así, el estado en que se encuentran los foros romanos es excesivamente destructivo y no me cuadra a mí que aquí se haya expoliado solamente. Aquí parece que ha habido un evento mucho más contundente que ha dejado en este estado ruinoso estos monumentos del foro. Continuamos. Fijaros, foro de Trajano, la columna trajana, estos edificios renacentistas y cómo el terreno ha sido excavado bastante para llegar a la zona del foro de Trajano. Aquí tenemos, quien ha estado en los foros conoce esto, aquí tenemos el arco de Septimio Severo, el arco de Tito, no me acuerdo, era uno de los dos emperadores, creo que es el arco de Tito. Y esta zona que hoy en día está excavada, hasta hace 100 años, fijaros, era una avenida y estaba completamente tapada. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? Que llegan en el Renacimiento o en las épocas posteriores, en la época moderna, o justo después de la caída del Imperio Romano, y se dedican ahí a tapar el terreno. Dicen, mira, vamos, como esto está ruinoso, vamos a taparlo. ¿De verdad? ¿Eso es lo que nosotros debemos suponer que ha sucedido? Que porque, me voy a retirar un poquito para que se vea mejor aquí la comparación, de arco a arco, ¿lo veis, verdad? Tenemos aquí un arco y el otro arco. Yo he tomado una perspectiva igual a la de la foto, de arco a arco. Y aquí tenemos una avenida y está todo tapado. Fijaros, esta columna, cómo se encuentra, me voy a acercar, bajo metros de tierra. Fijaros. Sin embargo, actualmente, esa misma columna se encuentra, que es esta, se encuentra ahí, perfectamente visible. Y, sin embargo, como podéis ver, hace 100 años estaba bajo metros de tierra. ¿Qué pasa? Que se pusieron ahí a echar tierra, ¿no? O debemos suponer también que, bueno, si no se pusieron a echar tierra, que la tierra se fue acumulando poco a poco, poquito a poco, hasta dejar la columna casi tapada. ¿De verdad? ¿Eso es lo que sucedió? ¿Eso es lo que ha sucedido? ¿No es más fácil entender que de una forma repentina una cantidad de sedimentos brutal se ha acumulado y ha dejado todo esto tapado? Porque, veréis, hay muchas más otras pruebas que van en ese sentido. Y os las voy a mostrar. Vale. Fijaros. Otra zona de los foros romanos. Fijaros que está aquí el Coliseo, el anfiteatro Flavio. Fijaros la cantidad de tierra. Esto es de la época de cuando a finales del siglo XIX y luego en época de Mussolini se empezó a excavar. Fijaros la cantidad de tierra. ¿De verdad esto se ha acumulado poco a poco? Esto es brutal. Esto no cuadra, ¿eh? Esta es la zona de Largo Argentina, que no está en Argentina, está en Roma, pero se llama así por La Plata, ¿eh? No por Argentina. Y ha tenido que ser excavada. Fijaros la distancia que hay entre el terreno actual, la plaza de Largo Argentina, y la zona de los templos. Continuamos. Más pruebas. Aquí. Ostia Antica. ¿Recordáis que cuando hablé del puerto de Roma, os hablé de la ciudad de Ostia, que era la costa en aquel momento? Pues la ciudad de Ostia Antica, si os fijáis bien, aquí está siendo excavada. Fijaros los huecos tapados por tierra. Se ha tenido que retirar
toneladas y toneladas de tierra. ¿Cómo se mete la tierra por ahí? ¿Cómo queda esto sepultado bajo la tierra? Pues solamente de una forma repentina. Esto no sucede poquito a poco. Seguimos viendo más pruebas. Esto es un grabado de Piranesi de cómo estaba el foro en su época. Piranesi era un artista, pintor y grabador e ilustrador del Renacimiento. Y fijaros aquí cómo se ve el arco semi-hundido, los edificios romanos semi-hundidos. Aquí no hay avenida siquiera. Esta es la misma perspectiva que os mostré antes, de arco a arco, lo podéis ver perfectamente, de arco a arco. Y se ve que está todo tapado. A esta zona se le llamó el campo bacchino, el campo de las vacas. Ahí iban las vacas a pastar. Lo que hoy en día es el foro romano, fijaros qué fuerte. Esta me encanta. Esta fotografía me encanta a mí. Esto es una de las puertas de la muralla de Roma, la Porta San Lorenzo, y fijaros cómo se ve perfectamente el terreno que se ha acumulado. Este arco no es así. Esto hoy en día se ha destapado y este arco tiene varios metros más. Con lo cual se ve que se ha acumulado metros y metros de terreno. ¿Y esto qué ocurre? Poco a poco, ¿de verdad? Yo tengo mis dudas, De verdad que dudo muchísimo que esto suceda poco a poco. Es exagerado, Este arco debe de tener varios metros y los tiene porque hoy en día está excavada esa puerta. Bueno, y aquí, el templo de Minerva. Fijaros, descarado, ¿verdad? Estas columnas deben de seguir más abajo. Es evidente que aquí ha habido una acumulación repentina del terreno. Porque esto no sucede poco a poco. Yo os hago una pregunta, vamos a ver. ¿Tú permites que poco a poco el terreno se vaya comiendo tu casa? No lo digo en serio. Porque allí donde los monumentos se mantienen, se usan, donde los edificios se usan, el terreno no se los come. Eso es evidente, eso lo podemos ver en muchísimos sitios. Entonces, si yo no voy a permitir que el terreno se coma mi casa, la única forma de que el terreno se coma mi casa es que llegue de forma repentina. Y no en forma solo de agua, sino en forma de lodo. Un lodo que luego se seca, se solidifica y deja estas estampas que son la verdad interesantísimas porque nos dan una perspectiva de lo que realmente pudo haber sucedido en Roma. Y continuamos viendo imágenes. Aquí he hecho yo un coloreado de todas las zonas de los foros romanos, porque son varios los foros, que han aparecido enterradas. Foro de Trajano, foro de Augusto, el foro romano, la zona del Palatino, todo esto estaba enterrado, bajo una capa gruesa e uniforme de terreno. Bueno, pues yo creo que las evidencias están ahí, pueden ser interpretables y bueno, para mí tienen una interpretación muy clara, pero sí, puede haber otras interpretaciones. Llega una acumulación ingente de terreno y eso no hay quien lo pare. Lo hemos visto con los tsunamis, lo hemos visto con los terremotos. Se desplazan los terrenos y eso el hombre no puede hacer nada contra ellos. Pero si yo estoy viendo, no sé, hay edificios que tienen siglos y siglos, ciudades, cantidad de lugares que tienen siglos y siglos y no han terminado enterrados bajo capas uniformes de terreno. ¿Por qué? Pues porque cuando los sitios están habitados y están cuidados no ocurre eso. Así que esto es lo que quería mostraros y la conclusión a la que yo llego es que ha habido un mudflat romano. Pero que ese mudflat no es como estos que se cuentan en América, que se ven en muchos sitios, o como los de Siberia, sino que esto es un mudflat
que ha llegado por el mar, que ha engullido el puerto de Roma, que ha elevado el terreno y que, bueno, que ha dejado edificios como este templo de Minerva que vemos aquí, como evidencia de que algo muy repentino y cataclísmico sucedió en un momento concreto. Pues nada, yo espero que os haya gustado este vídeo, espero que en los comentarios expreséis vuestras opiniones al respecto, yo lo tengo muy claro. Estoy perfilando, porque todavía no tengo todos los datos, un Mudflat español. Me encantaría tenerlo dentro de poco y mostrároslo. Por lo pronto quería mostrar este de Roma porque para mí es muy, pero que muy evidente. En un vídeo que os mostré hace poco, hace bastantes meses, sí, hablaba de cómo algo parecido pudo haber ocurrido en Itálica, cerca de Sevilla. Que aunque Sevilla está a más de 100 kilómetros de la costa, las ciudades de Itálica y Sevilla pues no están muy elevadas con respecto al mar. Y pudo haber llegado también esta inundación de lodo, de lodos marinos en este caso, hasta la ciudad de Itálica porque he encontrado bastantes evidencias de ello. Bueno, pues esto es lo que quería mostraros, ya os digo, espero que os haya gustado y comentad, ¿vale? Venga, nos vemos pronto.